Hey, Dios te bendiga. Te saluda tu amigo el evangelista Gary Lee. Cada uno de ustedes que me ven a través de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Antes de proseguir, quiero enviarles un muy sincero y muy fuerte saludo, siempre en el amor de mi amado Señor Jesucristo. No cabe duda que estamos en los últimos días. Estamos hoy a viernes 13. ¡Uy, viernes 13! ¡Uy, qué susto, qué miedo! ¡Ah! No pasa nada. Hay muchas personas que son supersticiosas. Hay mucha gente que viven asustados constantemente creyendo en las tonterías del diablo. Viernes 13 podría ser martes 15, el lunes 20. ¿Qué importa? Todos los días son días del Señor. Me gusta lo que decía el salmista David 3000 años atrás. Este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él. Los que me ven en todo el mundo saben que soy un predicador del evangelio, que siempre les traigo la palabra del Señor. Alguien me dijo, hermano, usted es tajante, usted es directo al grano. Bueno, sin tapujos y sin eufemismos. Vivimos en un periodo cuando hay que ser claros e íntegros con la predicación del evangelio. Tengo años también compartiendo la noticia, pero siempre que la comparto con perspectiva bíblica y profética. Pero sobre todo, y antes que nada, primero que nada, siempre predicando la palabra, enseñando el mensaje de Jesucristo y dejándole saber a todo el mundo que Cristo Jesús es el Salvador, que salva, que liberta, que rompe cadenas y que viene otra vez por su pueblo. Nunca antes habíamos estado tan cerca de la venida del Señor como en este preciso momento. Uno de los temas más polémicos y más controversiales, no recientemente, a través de los años, ha sido el tema de la gran ramera, la gran Babilonia. La de la Biblia, cuando leemos el libro de Revelación o Apocalipsis, encontramos en los capítulos 17 y 18 que se habla sobre la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra, la que se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesús, la que se viste de escarlata, la que tiene esas copas de oro y muchos otros mensajes y muchas otras características. Ahora, póngame atención porque yo sé que el tema que voy a compartir puede ser que les estremezca un poquito. Cuando se habla de la gran ramera, ahora en estos días que estamos viviendo en la recta final, en tiempo profético, entendemos categóricamente que se está hablando, por ejemplo, de una iglesia satánica, de la gran iglesia del diablo, de los últimos tiempos, los últimos días. Yo tengo más de medio siglo estudiando la palabra. Yo recuerdo vívidamente cuando yo me convertí que el predicador Gigi Ávila siempre hablaba de la gran ramera. Y los maestros de Biblia y los predicadores y los pastores nos enseñaban, la gran ramera es la iglesia católica romana, porque la Biblia describe que está sobre las 7 lomas. Pero hay otras ciudades que también están sobre 7 lomas, incluyendo la ciudad de Jerusalén. Hay muchas otras cosas que podemos literalmente compartir con este tema. Es debatible. Mi humilde opinión es que la gran ramera es una mezcolanza, una combinación, un menjurje, una capirotada literalmente, una ensalada de muchas iglesias que se están arrimando a la grande. Por supuesto que la gran católica, la gran ramera en el Vaticano, en Roma, 1700 años, está por arriba de todo. Lo sabemos perfectamente bien. Esta iglesia católica, desde que comenzó literalmente bajo idolatría, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a los judíos, la Santa Inquisición, todo esto historial, mezclándose con los reyes de la tierra, cometiendo toda clase de atrocidades. Sabemos muy bien que uno de los muy conocidos inquisidores fue Tomás de Torquemada en España. Y durante siglos llevaron a cabo estas, ¿cómo podemos llamar? Estos juicios, estos tribunales que literalmente llevaron a cristianos que no querían estar mezclados con esta idolatría católica a los calabozos. Y luego a los judíos les llamaron marranos. La historia completa del mundo en los últimos 2000 años ha sido muy categórica y muy clara. La iglesia católica, por supuesto, repleta de idolatría, de fornicación, la que ha fornicado con los reyes de la tierra. Fíjese nomás esto, la que ha fornicado con los reyes de la tierra. Ahora, siempre hago distinción entre la gente católica y la institución católica.
Y que quede muy claro que Dios ama profundamente a la gente católica y que hay millones de católicos que aman a Dios también. De esto no hay absolutamente ninguna duda. Yo he dicho incluso en muchas ocasiones que hay muchos católicos que tienen mucha fe, por supuesto, pero siempre hago la aclaración. La fe tiene que estar puesta exclusivamente en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia del diablo? ¿Cuál es la iglesia satánica? ¿Y qué es la gran ramera? La gran ramera parte desde ese lugar, de Roma, del Imperio Romano. Comienza con esta mezcolanza cuando Constantino en el año 313 frena la persecución contra los cristianos y detiene tanta tortura y tantas atrocidades que cometieron contra los que servían al Señor. En ese momento se une el Imperio Romano con el cristianismo, lo establecen como la religión oficial, pero la mezclan con la idolatría del Imperio Romano. Mezclan las imágenes, las diosas, los dioses y toda clase de otras prácticas, y ahí nace lo que se llama la iglesia católica, porque la palabra católico es universal. ¿Y cómo le agregan? Católica, romana y apostólica. ¿Y por qué romana? Porque viene partiendo del Imperio Romano. Pero si vamos a la Biblia, sabemos que la iglesia cristiana nació ¿en dónde? Jerusalén. Sabemos muy bien que nació bajo la dirección y la guianza y el derramamiento del Espíritu Santo. Jerusalén, Israel, la tierra de Jesucristo. Jesús no nació en Roma, Jesús nació en Belén, en Israel. Murió en Israel, resucitó en Israel, mandó su Espíritu Santo en Israel y volverá por segunda vez a Israel. Y establecerá su reino milenial, no sobre Roma, no sobre el Vaticano, sino sobre Israel. Esto tiene que estar muy claro. Lamentablemente, durante siglos y siglos y siglos, esta gran institución, y poco a poco se ha estado mezclando con las otras pequeñas instituciones religiosas. Les hablé ayer o antier sobre los 3 últimos papas. Juan Pablo II, Joseph Ratzinger, que viene siendo Benedicto XVI, y obviamente el que está en este momento, que ha quedado solo el último, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Y sabemos perfectamente bien que el Papa Francisco y Joseph Ratzinger, Benedicto XVI y Juan Pablo II se conocían perfectamente bien por muchos años. Y cada uno tomó su posición y su lugar, hasta que llega el último, el latinoamericano, como dijo Luis Palau en una ocasión. Pero este Papa Francisco ha estado uniendo todas las religiones del mundo. Los ecuménicos, el movimiento ecuménico ha crecido de una manera pero salvaje, despiadada, increíble. Lo que hemos visto en los últimos 10 años ha sido inaudito, ha sido increíble. Y lo más triste de todo es que líderes cristianos, pastores, ministros, que están al frente de mucha gente, están literalmente siguiendo esta corriente ecuménica y llevando a las masas, literalmente, a que formen parte de la gran iglesia de Satanás. Lo voy a decir una vez más. La gran ramera es la gran iglesia de Satanás. Es la iglesia de donde aparecerá el anticristo. Ocupará esa plataforma religiosa porque el anticristo, cuando aparezca en el mundo, va a llegar como un Mesías, como un Salvador, lo van a aclamar. Eventualmente se quitará la careta cuando cometa la abominación desoladora y entonces será revelado como la bestia de Revelación capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y sabemos muy bien que cuando este hombre aparezca, será una figura carismática, que tenga literalmente un IQ muy elevado, será una persona sumamente, profundamente conocedora de la economía, de lo político, de lo social, de lo cultural y sobre todo religioso o espiritual, como dijo un maestro de Biblia hace unos años atrás. ¿Qué clase de espiritualidad? Sabemos que en el tiempo de hoy está mezclada la espiritualidad con el mismo diablo. ¿Por qué? Porque tenemos la nueva era. Oprah Winfrey se sienta con el obispo T.D. Jakes, se sienta con otros grandes conocedores. Mire, Cash Luna acaba de estar en Roma, Italia, sentándose en una mesa. ¿Con quién se sentó en la mesa? Con líderes católicos, con imanes musulmanes, con
y con rabinos judíos, se sentó con una contingencia de representantes de diferentes religiones, casi una. Y él mismo dijo hace unos años atrás que todo lo que había conocido de Jesucristo lo aprendió dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el Vaticano, la gran ramera, la que ha fornicado con los reyes de la tierra, la que se ha metido literalmente con los reyes, los que han fornicado. Sabemos muy bien que todo este imperio, porque es un imperio espiritual, religioso, diabólico, tremendo, es la mezcolanza. Y ahora, últimamente, cuando vemos que los protestantes, como luteranos y episcopales y metodistas y presbiterianos, todos están mezclados, mormones, testigos de Jehová, budistas, confucionistas, todos los grupos religiosos están bajo las faldas de esta gran ramera. Hay un juicio para ella. Hay un juicio porque ha abominado contra la palabra, contra Dios literalmente. Dice la palabra, y repito otra vez, la que se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesús, la que literalmente llevó persiguiendo cristianos. Y todavía hoy en día persiguen cristianos. Porque si tú no vas de acuerdo con su forma de pensar, te van a perseguir. Los que creemos en la sana doctrina, en la santidad, en el evangelio, en la palabra, en el regreso de Jesucristo, los que creemos en lo que enseña la Biblia directamente, nosotros vamos a ser perseguidos. Sabemos muy bien que la iglesia del anticristo, la gran iglesia satánica, es la gran ramera. Y esta gran ramera está allá donde quiera, porque se mezcla con el mundo, se mezcla con los impíos, se mezcla con los ateos y se mezcla hasta con los brujos y los astrólogos. ¿No has oído tú que estos astrólogos y brujos y hechiceros, muchos de ellos dicen que son cristianos? Por favor, los santeros de Cuba y los babalaos de Venezuela, que están allí rodeando todos los días y hasta endemoniándose, rodeando la estatua de la María Leonza en Chivacoa. Ellos dicen que son católicos. Muchos de ellos dicen que son cristianos. Viajé en una ocasión hace unos años atrás con una mujer muy conocida, que por cierto fue muy amable y me trató con mucho respeto. Una cantante cubana llamada Celia Cruz. Viajé con ella, compartí la palabra y ella me dijo directamente que ella era cristiana, que amaba a Dios. Pero todo el mundo sabía que era una santera que adoraba las 7 potencias, Santa Bárbara, Macumba, Changó, etc. Entonces tenemos todo este movimiento cubo-africano, adoración de imágenes, santería, astrología, todo este asunto. Y muchos de estos que se llaman Wiccans, que son brujos, que adoran también la tierra y la naturaleza y el sol, también se declaran creyentes en Dios. ¿Qué Dios? Me imagino que el diablo. Vivimos en un tiempo muy peligroso, muy peligroso. Por eso es que tenemos que ser muy claros con el evangelio. Tiene que haber una clarificación en dónde estás parado y en quién tú has creído. La gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra, la que se mezcla con los reyes de la tierra. Y hoy en día tú los puedes ver. En Roma, Italia, en el Vaticano, ¿cuántos mandatarios llegan con Jorge Mario Bergoglio? ¿Cuántos líderes religiosos han llegado? ¿Cuántos lo han honrado? Le besan la mano, le llaman su Santo Padre, el que ocupa la silla de San Pedro, el obispo de Roma. ¿Cuántos? Llegan todos. El del 2015 estuvieron muchos cantantes cristianos unidos a Andrea Bocelli, que es un cantante secular, pero católico, cantándole al Papa. Dan Moen, que le hizo las grabaciones a Marcos Witt. Darlene Zschech, del grupo Hillsong de Sydney, Australia. Muchísima gente llegan allí. El movimiento ecuménico en todo su apogeo en estos últimos días. Y muchos de ustedes dirán, hermano Gary Lee, usted está salido de serie. No, estoy hablando la pura verdad. Si usted no entiende que estamos en los tiempos del más grande engaño de la historia, usted todavía no ha nacido de nuevo. Jesucristo dijo en Mateo 24:24, porque si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Por eso es que estamos viendo ministros, apóstoles, pastores, líderes, maestros que están cayendo en blandito. Todos se van por ahí. Sé que soy una pieza prehistórica para muchos. Sé que soy polémico, controversial, que muchas dicen, no hermano, te has quedado en el ayer.
tienes que actualizarte. Alguien me dijo, modifícate. No, no, no. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Jesús no ha cambiado, su palabra no cambia. Soy un defensor de la doctrina. Judas, hermano carnal de Santiago y medio hermano de Jesucristo, en su pequeño libro, versículo 3, escribió que hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Y este judío va a seguir defendiendo la fe a capa y espada. Enójese quien se enoje, se atraviese quien se le atraviese. Yo voy a seguir defendiendo la palabra de Dios. Yo soy un cristiano lavado por la sangre de Cristo y pertenezco a la iglesia que fue comprada a precio de sangre. No me voy a mezclar con ese movimiento ecuménico. Dios me ha llevado por muchas partes del planeta Tierra, por todos los continentes, llevando su mensaje. Pero mi posición, mi postura es muy clara. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de muchos que eran antes mis amigos. Todos están cayendo en blandito. Pastores, cantantes, cristianos. Tú que me estás viendo en este momento, tal vez en Costa Rica o El Salvador o Guatemala o México o Sudamérica, cualquier país, ya sabes muy bien que vivimos en el tiempo del más grande engaño. Mirad que nadie os engañe, dijo el Señor Jesús. Es tan grande el engaño, tan terrible el engaño, que muchos un día van a amanecer perdidos para siempre en el infierno, porque nunca acataron ni se humillaron para buscar al Señor. Cuídate, escapa por tu vida. Si estás en una iglesia donde no se está practicando la doctrina verdadera, donde literalmente no se predique el evangelio, sal corriendo de ese lugar, sal corriendo de esa iglesia. ¿Cómo es posible que tú estés en una iglesia donde apoyan el aborto? ¿Cómo es posible que tú estés en una iglesia donde literalmente apoyan el matrimonio del mismo sexo? Esta cantante Amy Grant, americana, que muchos años atrás se descarrió, por supuesto, hace poquito fue invitada y participó en una boda de gentes del mismo sexo que se están casando. Yo no los condeno, están bajo sus leyes, ellos tienen su prerrogativa, ellos toman sus decisiones y, como dice Pablo, cada quien dará cuentas a Dios de sí mismo. Pero como cristiano, como persona que sé dónde estoy parado y en quién yo he creído, yo no participaría en ningún momento, en ninguna boda, de que no va de acuerdo conforme a las reglas y los códigos de la palabra. Porque la palabra me dice a mí que sería yo participante de ello. Estamos bajo la gracia. Yo tengo amor por la gente. Y Dios ama a toda la gente igual. Dios ama. Y yo sé que yo tengo amor para ellos y oro. Pero yo no me meto, no participo, porque participar, estar en la celebración de una boda que no es tradicionalmente bíblica, es decir, no lo creo, pero estoy con ellos. No, yo no estoy con ellos. Como cuando estos fulanos, papá y mamá, de repente han decidido cambiarle el sexo a su hijo. ¿Por qué lo han hecho? Y luego creen que tienen la bendición de Dios. Y muchos de ustedes que me están viendo, hay algunos de ustedes que se criaron en la iglesia, conocieron de Dios, hablaron lenguas, recibieron el Espíritu Santo y ahora se han vuelto atrás a prender velas, a adorar al diablo, a creer en cosas que no están en la Biblia, honrando imágenes. Sabes que es muy fácil seguir el camino del diablo. La gran ramera es la iglesia grande de Satanás y es la iglesia donde entran todos, mundanos, paganos, doctrinas diabólicas, ecuménicos, liberales, falsos, fraudulentos, mentirosos. Todos entran allí, porque todos pueden entrar allí y según la filosofía o la doctrina de ellos, todos irán al cielo. Pero la palabra no dice eso. Dice que los borrachos no entrarán, dice que los mentirosos no entrarán, los adúlteros no entrarán. La Biblia es claro. No todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Mateo 7:21. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo te recomiendo con todo mi corazón que vuelvas al Señor, que regreses a la palabra. La gran ramera, la gran iglesia del diablo, la iglesia satánica. Sé que es incómodo. Muchos de ustedes no les gusta escuchar esta palabra.
pero es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La iglesia de Jesucristo, la verdadera, ha sido lavada por la sangre del Cordero. Ama el Evangelio, ama la doctrina de Jesús y ama la santidad de Dios. Vive muy diferente a lo que el mundo está viviendo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lamentablemente. Y te lo digo, ¿de qué manera te lo digo y en qué idioma directo? Lamentablemente, la gran mayoría de llamados cristianos han caído en blandito y se han hecho miembros de la gran ramera. La gran ramera está en todo el mundo y es la iglesia de Satanás. Huye, corre, escapa por tu vida y forma parte del remanente fiel de la verdadera iglesia, la que ama a Dios, la que ama la santidad, la que ama el Evangelio, la que ama la doctrina de Cristo. Comparte esta palabra sin falta con toda tu gente. El evangelista Gary Lee para todas las naciones del mundo. Desde El Paso, Texas, diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.